Feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa AM. Cuando hablamos de heridas de la infancia, hacemos referencia a lesiones emocionales que sufrimos en nuestros primeros años de vida. Bueno, hoy conversaremos sobre este tema, está en el estudio el especialista, es el psicólogo Abel Saraiva. Bienvenido, Abel. Gracias, Bea. Abel, ¿todas las personas fueron heridas en la infancia o hay padres tan cuidadosos que, evitaron ocasionar estas lesiones en sus pequeños? Mira, todas las personas tenemos heridas de la infancia y no significa que nuestros padres nos hayan necesariamente violentado o que haya ocurrido una cosa trágica o dramática, sino que tiene mucho que ver con nuestra subjetividad. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros pudimos habernos sentido abandonados sin que realmente nos hayan abandonado. Tiene que ver con cómo yo interpreté ciertos comportamientos, ciertos eventos. Ojo, también hay quien le tocó vivir situaciones reales de violencia, de abandono, de abuso, de distintos eventos. Pero no solo es lo que pasa, sino también cómo yo lo registro. Y el tema es que cuando nosotros no hablamos sobre eso que registramos, nos acompaña a lo largo de la vida. ¿Quiénes son responsables de las heridas de la infancia? ¿Solamente los padres o cualquier persona que haya tenido la responsabilidad de cuidarnos, incluso los maestros? Mira, totalmente. Las heridas en la infancia generalmente están asociadas a un adulto significativo, y este puede ser papá, mamá, abuela, en efecto un maestro, porque lo interesante es que el rol que ejercen personas significativas en nuestra vida tiene más que ver con la función, con qué lugar ocupa, que propiamente con un lazo consanguíneo. Es decir, si mi papá no estuvo, pero había alguien que ocupaba simbólicamente ese lugar, esa figura tiene el poder de marcarme positivo o negativamente, ¿no? Porque también hay que decirlo, nuestros padres, nuestras madres, los docentes pueden hacer una enorme diferencia. Yo recuerdo historias de maestros, qué sé yo, que mientras un niño era violentado en casa, nadie creía en él, se encontró un maestro que le decía, oye, yo veo en ti un talento especial, y eso significaba lo suficiente como para aferrarse y tener un efecto positivo en la vida de un niño. ¿Cuáles son las principales heridas de la infancia? Mira, Tú mencionaste abandono. Sí, el abandono es sumamente común, ¿no? La percepción que nosotros tenemos también del deseo del otro de estar ahí. Muchas veces pasa que tenemos padres que están ocupados, que están haciendo grandes esfuerzos para trabajar, para poder proveer, y el niño puede no registrar esto como un acto de sacrificio, un acto de más bien querer darle lo mejor. Claro, no lo entienden así. No lo entiende, sí, porque justo va de la mano de qué decimos, qué hay detrás de nuestras acciones. A lo mejor llega y el niño ve al padre cansado, lo ve irritable, cuando el niño le propone jugar, el papá no quiere jugar, y registra esto como que el papá hacía todo lo posible para estar fuera de casa, cuando a lo mejor si escuchas el relato de ese mismo papá te dice, yo trabajaba incansablemente porque quería pagarle la mejor escuela, porque quería darle lo mejor. Entonces, al final, estamos hablando de una misma situación leída desde dos perspectivas distintas. Puede haber heridas vinculadas al tema del rechazo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo yo me siento no querido, cómo yo me siento excluido, cómo yo me siento despreciado por el otro. A veces esto viene de comentarios sobre la apariencia, sobre la inteligencia. Pueden darse también situaciones que tienen ya que ver con formas de violencia específicas que van a dejar huellas y que nos llevan a hacer sentir que no somos merecedores de amor, que no somos merecedores de afecto. Y por supuesto, en la medida en que yo nunca me atrevo a cuestionar estas heridas y ver hasta qué punto es mi percepción, hasta qué punto realmente fue lo que pasó, probablemente me voy a relacionar desde ese lugar. Hay niños más sensibles que otros, digamos, hermanos que fueron criados por los mismos padres, pudiera uno registrar quizás la herida de abandono, porque así lo vio, mientras que otros dicen, no, pero es que mi papá no nos abandonó. 100%, porque además esto es clave, cada ser humano tiene unos recursos emocionales propios. O sea, en la vida no solo es lo que nos pasa, sino cómo nosotros nos enfrentamos. Cuando algo te traumatiza, cuando algo te afecta de manera significativa, te afecta en la medida en que tú no puedes procesar de la misma manera esto. Entonces, evidentemente que para algún niño más sensible, algunos eventos van a dejar una huella mucho más marcada, y por eso es importante poder tener este diálogo. O sea, nosotros podemos tener dos padres, ser hermanos de la misma, no el mismo núcleo familiar, y nosotros vamos a tener dos lecturas completamente distintas de cómo fue nuestra familia, porque además los padres se relacionan también de manera distinta con cada hijo. Cuando tú hablas de recursos emocionales, ¿de qué dependen los recursos emocionales de un niño? ¿Hay un componente genético allí o todo depende del ambiente? Mira, a nivel genético, las emociones, si acaso, son un mecanismo biológico que todos tenemos para conectar con ciertos elementos de nuestro entorno. Pero cuando hablamos de recursos emocionales, tiene que ver muchísimo con la crianza
y la subjetividad. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros, esa forma en la que siente y cómo responde a eso que siente va a ser una diferencia. Te pongo un ejemplo. ¿Qué cosas pueden ayudar a que un niño desarrolle mejores recursos emocionales? Bueno, por ejemplo, que los padres puedan apoyarles a identificar y reconocer sus emociones, que cuando el niño afronta o resuelve un problema, qué tipo de respuesta obtiene, ¿no? Porque cuando un niño, por ejemplo, es capaz de regular su tristeza y puede hacer un uso constructivo y los papás le reconocen esto, el niño entiende que por ahí hay un recurso valioso. Pero un niño que, por ejemplo, cuando lloraba nadie le prestaba atención y la atención solo venía cuando se molestaba y lanzaba cosas, por supuesto que ahí hay una siembra distinta y este niño va a tender al crecer a desplazar su rabia de una manera completamente diferente. Y tiene que ver con esos pequeños momentos, pero yo creo que parte muchísimo de cómo procesamos nuestras emociones y qué tipo de acciones realizamos justamente para regularnos. Por ahí comienza todo. ¿Cuáles son esos primeros años de vida en los que como padres tenemos que ser bien cuidadosos? Tenemos que ser cuidadosos durante toda la crianza, pero cuando hablamos de sucesos que nos marcaron, esa época que uno quizás recuerda para bien o para mal, ¿cuál es esa etapa más importante donde comenzamos a acumular recuerdos? Mira, hay como dos grandes bloques. En términos de todo el desarrollo infantil, hablamos de que los 1000 primeros días de vida son críticos. Y lo interesante con estos 1000 primeros días es que son días que casi ninguna persona recuerda, porque están anclados a nuestro desarrollo cognitivo más profundo, a nuestro desarrollo emocional más profundo. Pero todo lo que pase ahí va a dejar huellas a lo largo de la vida. Estamos hablando de los 3 primeros años. Luego se abre una ventana entre los 5 años en adelante, donde ya empezamos a tener recuerdos un poco más claros de nuestra infancia y por supuesto este ejercicio es más consciente, pero a veces el niño está pequeño y pasan cosas frente al niño y creemos que como el niño todavía no habla o no lo puede explicar, no entiende, pero incluso desde la concepción, cuando un bebé, cuando un feto está dentro de la barriga, empieza a percibir la tensión del ambiente, los niveles de cortisol de la mamá le afectan, entre tantas cosas. Imagínate cuando nace y empieza a escuchar, empieza a percibir, porque además, importante decirlo, no solo procesamos las emociones a partir de las palabras, sino a partir de lo que podemos ver en el entorno. Entonces, desde que el niño nace, esos 1000 primeros días van a sentar las bases y a partir de allí, bueno, por supuesto, todo es decisivo, pero nada como ese tiempo que es irrecuperable. Gracias, Abel. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando sobre heridas de la infancia. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.